Daniela Gleiser dice que México no es este país de puertas abiertas que nos han pintado y que de hecho la historia de Gilberto Bosques no es tan bonita o rosa como nos la imaginamos. Mira, yo siento que Daniela desde hace muchos años tiene como un pleito casado con Lázaro Cárdenas, que no dejó entrar, que no dejó bajar un barco en Veracruz. Y es cierto, es un barco que tocó varios puertos y que en ningún puerto lo dejaron bajar. Y yo le pregunté a una persona que era muy cercano de la familia de Cárdenas por qué no los dejaron bajar. Y él me dijo que porque había la información, no sé si era fidedigna o no, pero de que venían espías alemanes. Todo el mundo era espía en ese entonces, ¿no? Así mucha gente. Pero el mensaje había de que había gente como peligrosa en ese barco. Y Daniela lo saca a la luz hace muchos años a través de una revista así como Tiempo Libre o una cosa así que no tiene mayor trascendencia. Y desde entonces ella agarra ese viaje y es como si ella personalmente se lo estuviera reclamando continuamente a México, ¿no? ¿Cómo te atreves a decir que eres un país de asilo si tú no recibiste a ese barco? Pero ella lo tiene como muy focalizado. Y hubo otro barco que también estuvo en Veracruz, que se llamaba el Qantas, que llegó a Nueva York y que la esposa de Roosevelt decidió pedirle a su marido que los dejaran y los dejaron bajar. Y al principio esa era la batalla de Daniela. Después, en su tesis de licenciatura, ella analiza la política de inmigración de México de los años en que Cárdenas era presidente. Y yo te voy a decir, mis padres llegan en 1926, que era la época de Calles. Y muchísimos judíos llegaron en esa época. Y sin embargo estaba limitada la entrada de los judíos a México. Y sin embargo llegaron muchísimos. Y en la época de Cárdenas, las leyes estaban en contra de que vinieran judíos a México. Eso es cierto. Eso estaba desde la época de Calles, ¿ves? De antes de Cárdenas. Eso es un hecho y eso es verdad. Pero Daniela lo agarró así igual como de bandera, lo cual no es cierto porque no conoce la historia de México. O sea, eso que te contaba yo de los líderes de las revoluciones latinoamericanas, todos han llegado a estar en México, en Sandino, Aya de la Torre, Martí, todos los líderes importantes en algún momento se resguardaron en México. Fidel Castro, o sea, nomás le rascas y te vas para atrás, ¿no? El mismo Trotsky, o sea, muchísima gente se asiló en México. Pero sí la política, en términos oficiales, era una política en contra de la llegada de los judíos, porque decían que no se integraban y que, bueno, los acusaban de todo, ya sabes, ¿no? De los negocios, de esto, del otro. Yo vi cartas así de protesta porque estaban llegando judíos a México que decían que les quitaban el negocio a los que vendían en Veracruz y en Guanajuato. Y yo conozco esas cartas, ¿ves? Así. Pero bueno, en todo el mundo la gente no quiere que lleguen extranjeros porque pues, te van a quitar el pedacitito del pastel que hay, ¿no? Pero como que con los años a Daniela se le ha vuelto más como una enjundia personal. Y yo no me quiero poner en conflicto con ella porque pues ella puede seguir hablando y diciendo lo que ella quiera, pero nadie le va a quitar a don Gilberto el lugar que tiene. Porque yo tengo todos los testimonios. Yo entrevisté, en la película hay 16 personas, pero entrevisté más o menos a 24. No todos entraron en la película. Y absolutamente todas las personas que conocieron a don Gilberto, todas se expresan maravillosamente de él. De cómo trató a sus padres, de todos los servicios que les daba, de cómo atendía a personas enfermas que no estaban en los castillos porque estaban perseguidos por la Gestapo, y entonces él mandaba doctores y medicinas.
¿me entiendes? Y en el artículo que publicó Daniela, que creo que fue un abstract para la Universidad de Texas o algo así, que es lo último que leí, que era verdaderamente, a mí me daba pena ajena, porque ahí ya con todas las letras dice que don Gilberto era un burócrata, lo cual yo tengo a Claudia Bodek diciéndome, no era un burócrata común y corriente, porque para haber hecho lo que hizo, pues no era un burócrata, ¿no? Pero Daniela insiste y se encontró unos documentos de una comunidad judía que dice que negociaban con él y don Gilberto pues no se prestaba, ¿no? Pero lo que sí me contó don Gilberto, que no está en la película y que lo tengo grabado y dicho por él y que va a estar en el libro que se va a publicar, fue todos los judíos a los que don Gilberto ayudó con papeles para que salieran de Europa, no para que vinieran a México. Muchísimos se fueron a Inglaterra, a Canadá. Yo recibí un mail de un señor en Canadá que me dijo, gracias por contarme mi historia, porque yo llegué a México y nací en México, pero nunca supe cómo. Llegamos a Canadá después, pero nunca supe cómo fue que mi papá llegó a México. El yerno de este señor de Ottawa me mandó la lista de los que venían en el barco en el que venía el papá de este cuate. Y venía el papá de Leo Zuckerman y venían no sé cuántos judíos, pero hay una carta del Comité Central Israelita de México tan bonita que dice, el que les daba el dinero era la Joint Association, ya sabes, ¿no? Y entonces le explican al Joint cómo usaron el dinero y les dicen, llegó un barco con, no me acuerdo los números, haz de cuenta, 144 personas, 70 y tantas eran judías y los otros no lo eran, pero también les dimos el dinero para que llegaran a la Ciudad de México. Una cosa hermosa, ¿me entiendes? Entonces, muchos llegaron a México y luego se fueron. Mucha gente tenía familiares en otros países de América Latina. Una vez me hicieron una entrevista de la televisión venezolana y yo empecé a contar la historia y la chava paró la entrevista y se puso a llorar. Y me dijo, mi abuelo venía en esos barcos. Y dice, no sé cómo vino a dar a Venezuela, pero es esa historia. Y se puso a llorar ahí mismo. O sea que no sabemos toda la gente a la que tocó. Don Gilberto salvó a mucha gente que no era oficialmente de Relaciones Exteriores la entrega de la visa. Era nada más para que pudieran salir. Y a muchos nada más les dio papeles para que pudieran vivir en Francia y que la Gestapo los parara y ellos dijeran, ya me estoy yendo a México. Porque con esos papeles había una sola ley con la que se acogió don Gilberto, que es que si un país te tomaba a su cargo, ya la Gestapo no te podía apresar. Y entonces él les firmaba hojas, que muchos cónsules hicieron eso, en las que decía que México acogía a esta persona y ya esta persona tenía trabajo en México y ya iba a venir y ya nada más estaba el trámite de hacer sus papeles, lo cual no era cierto. Les nombraron las visas Bosques y las entregó de a montones. A mí me comentó que una vez llegaron ahí 50 italianos que se fueron a crear la resistencia, el movimiento de resistencia en Italia, y luego llegaron no sé cuántos 50 austriacos y otra vez hizo 50 papeles para que tuvieran el papel para que la Gestapo no se los pudiera llevar. Y te juro que el cuate hacía una cantidad de ese tipo de papeles. Daniela quiere ver lo que ella quiere ver. Y ella va a buscar todos los documentos para demostrar lo que ella quiere. Porque además su abstract es tan manipulador que nunca menciona a los más de 20,000 españoles a los que salvó. Entonces te dice, de 45,000 a 380 hay una gran distancia. Sí, pero en medio hay 20,000 o 20 y tantos mil españoles que no los puedes dejar de contabilizar porque también eran antifascistas y porque muchos judíos vinieron con ellos, porque estaban en España y estaban en las ¿tú sabes cuántos judíos estuvieron en las brigadas internacionales? Era su lucha, la lucha contra el nazismo, contra Franco era lo mismo. Entonces Daniela no quiere ver eso. En realidad deben de haber sido, no sé, 25,000, ¿te parece bien? 28,000, whatever. No sé cuánto, ¿ves? Pero es un montón. ¿Me entiendes? Y además la ayuda que prestó en otros niveles.
que no necesariamente fueron las visas. ¿Me entiendes? Les mandaba doctores y médicos, los escondió, les ayudó a ir de un país a otro. Hizo muchísimas cosas muy arriesgadas. Y ahí están escritas en el testimonio que él me da, pero Daniela no lo quiere ver. Entonces yo no quiero entrar en conflicto porque no es algo mío, ni no considero que es algo... Ella tiene derecho a defender lo suyo, que lo siga defendiendo, y yo defiendo al personaje que yo conocí y que yo aquilaté, que te puedo decir que era un hombre de una integridad. Fíjate, te voy a contar algo que me dijo fuera de cámara y que no hay manera de comprobarlo. Me contó que el gobierno francés les daba los cupones del aceite y de la harina y de todo y del azúcar para cada uno de los que estaban en los castillos. Que él me dijo, esos eran para los españoles, pero Flor y Clap estuvo en los castillos, porque ellos venían de España. Entonces, por el menor pretexto, él los metía en los castillos, porque era una forma de protegerlos, para que no estuvieran sometidos a las razias y tuvieran dónde dormir y tuvieran comida y ropa y todo. Y entonces les daba los cupones el gobierno francés, y cuando no usaban los cupones, se los regresaban al gobierno francés. En ese momento había un mercado negro de esos cupones que, ¿para qué te cuento? El gobierno francés admiraba a México como no te lo puedo describir, por ese gesto. ¿Me entiendes? Y otra cosa que me dijo así fuera de la cámara fue que cuando llegó a México, en la estación Buenavista, nunca tocó el piso. Lo cargaron en andas y salió de la estación y se subió al coche y nunca tocó el piso. Y había miles de personas en Buenavista. ¿Tú crees que si hubiera sido un burócrata, uno más, como quiere convencernos Daniela, la gente hubiera vivido esa experiencia así? Y además Friedrich Katz, que es paisano, que es un historiador de primer orden, de una objetividad y de una claridad y de una lucidez, y él es el que me cuenta muchas de estas historias, que su papá era un gran admirador de don Gilberto. Y el papá lo llevó a él a la estación de Buenavista cuando llegó don Gilberto. Y el papá lo llevó a él a ver a las hordas austriacas dándole la bienvenida a Hitler cuando ocupó Viena. Entonces él era un testigo de la historia y él se expresaba de don Gilberto de una manera impresionante. Entonces, bueno, Daniela puede seguir diciendo lo que quiera, ¿me entiendes? Cuando yo vi la ceremonia que le hicieron a don Gilberto antier, el lunes, allí en Relaciones Exteriores, yo dije, pues que diga lo que quiera, pero la memoria de toda esta gente que tiene un vínculo personal con esta historia, que no es que alguien me lo platicó, sino que es sus papás, sus abuelos, ellos mismos, porque yo me fui a tomar algo de beber con un doctor que de un año cruzó de España a Francia, y todos ellos se sienten con una deuda a don Gilberto que pues ni modo, que diga lo que quiera. Si ella no puede asumir que la humanidad es algo más que lo que ella entiende, pues es un problema de ella, no de la historia, ¿me entiendes? Que me cae bien. Y ella me ha pasado muchos tips increíbles. Por ejemplo, me contó de Álvarez del Castillo, que era cónsul en Portugal, y que México, él pidió permiso para hacerles papeles a los judíos, y México le dio la orden de que solo a 200 tenía que hacer 200 pasaportes porque no tenían pasaporte. Entonces hizo la serie A del pasaporte 200A, 200B, 200C, y mandó creo que a 700 judíos en un barco a México. Y casi le cuesta la chamba, porque México le pidió explicaciones y el tipo escribe una carta divina diciendo, es que yo no podía dejar a su suerte a esta gente que no tenía ninguna protección, ¿no? Y esa me la contó Daniela. Entonces yo digo, ¿por qué no se enfoca mejor en eso? ¿No? Que le hace mucha más falta al mundo oír historias así.